Advertencia: el siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola criminauta, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Este es el episodio número 40 del Hilo del Crimen, un podcast de True Crime que busca desenredar los hilos de cada caso con énfasis en los hilos del contexto social y cultural de varios casos de Puerto Rico y del resto del mundo. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminautas, es hora de desenredar el hilo del crimen. En las noches oscuras de Puerto Rico, entre las montañas y los campos solitarios, circulaba un nombre que provocaba miedo y fascinación: Toño Bicicleta. Su figura se deslizaba como sombra entre la realidad y la leyenda. Un hombre que parecía escapar no solo de la justicia, sino también del olvido. Francisco Antonio García López no fue un simple criminal, fue un fugitivo convertido en mito, un rostro que la prensa buscaba, un fantasma que la policía perseguía y un personaje que el pueblo, entre susurros, convirtió en cuento, canción y advertencia. Durante más de 2 décadas burló a las autoridades, cargando con crímenes sangrientos, fugas espectaculares y la reputación de ser el más buscado. Pero en el eco de su historia resuena una pregunta incómoda: ¿cómo un hombre marcado por la violencia llegó a convertirse en parte del folclore popular? Hoy, en el Hilo del Crimen, nos adentramos en la vida y la leyenda de Toño Bicicleta, el criminal que se convirtió en mito y el mito que todavía cabalga en la memoria colectiva de Puerto Rico. Comencemos. Toño nació el 19 de julio de 1943. Existen versiones contradictorias sobre el lugar de nacimiento de Toño Bicicleta. El expediente policial indica que nació en Yauco, Puerto Rico, pero el periodista y escritor Alexis Morales Cales, especializado en la vida del criminal, cree que nació en Maricao. Otros creen que nació en Lares. Los padres de Francisco Antonio García López fueron Esteban García y Antonia López. También existen versiones contradictorias sobre cómo llegó a ser conocido como Toño Bicicleta. Una, porque se decía que se desplazaba en una bicicleta vieja, y la otra porque robó una bicicleta en su juventud. No obstante, llegué a pensar que la razón fue la primera, puesto que en una noticia del 22 de septiembre de 1981 en el periódico El Mundo se detalla que su mote o apodo era porque cuando era joven se le veía frecuentemente en una bicicleta vieja tipo camella cuando hacía los mandados de su madre Antonia López en el barrio Indiera de Yauco. Pero su hijo, en una entrevista con Tele-11, explicó que le llamaban así porque cuando tuvo una relación extramarital con una mujer llamada Áurea, la que iba a visitar en bicicleta, la mujer siempre decía cuando lo veía: mira, ahí viene Toño en bicicleta, ahí viene Toño en bicicleta, hasta que se quedó Toño Bicicleta. Ahora bien, algo
fundamental para comprender la vida de Toño Bicicleta, el contexto social de Puerto Rico en los años 70 y 80. Es importante para comprender en qué sociedad y en qué economía operaba Toño Bicicleta. Tras el proyecto de industrialización Manos a la Obra de los años 50 y 60, Puerto Rico entró en la década del 70 con un modelo ya agotado, que si bien había traído una transformación económica, también aportó a una crisis social, un disloque social. Los datos de un estudio revelaron que aquel modelo económico, contrario a lo proyectado, generaba crecimiento, pero no empleos. Los nuevos empleos creados en la manufactura no compensaron suficiente la pérdida de plazas en la agricultura por la decadencia del azúcar, el café y el tabaco. Muchas fábricas cerraron, el desempleo aumentaba y la migración hacia Estados Unidos se intensificó. ¿Les suena familiar? La desigualdad era evidente. Mientras en las ciudades crecía el consumo, en los campos persistía la pobreza. En la década del 70, Puerto Rico experimentó un aumento sin precedentes en la criminalidad, robos, asesinatos y narcotráfico. El tráfico de drogas estuvo ligado al mercado estadounidense y tuvo un impacto enorme en la juventud y en la violencia de la calle. Las cárceles estaban sobrepobladas y las fugas eran frecuentes, lo que alimentaba la percepción de que la justicia era débil. La desconfianza en las instituciones tras escándalos de corrupción política y casos de brutalidad policial minaban la confianza en el Estado. ¿Les suena familiar? Un punto importante que podemos concluir es que en este contexto, un criminal como Toño Bicicleta, que burlaba una y otra vez a la policía, podía ser visto por algunos como símbolo de astucia frente a un sistema que consideraba el pueblo fallido. Mientras el país celebraba la llegada de la televisión a color, de la salsa de Fania y éxitos deportivos, sobre todo en el boxeo, también socialmente se lidiaba con apagones, con huelgas y protestas sociales. Apagones y protestas sociales. Me repito, ¿nos suena familiar? Esa mezcla de orgullo cultural y crisis social fue el escenario perfecto para que personajes como Toño Bicicleta encarnaran tanto miedo como fascinación. En resumen, Puerto Rico en los 70 y 80 era un país en transformación, marcado por la violencia, la desigualdad social y económica y la desconfianza en las instituciones. En ese contexto, Toño Bicicleta no fue visto solo como un criminal, sino también como un mito que reflejaba las tensiones de la época. Tuve acceso a un enlace en la página web cdn.nightlab.com. El enlace lo van a encontrar en la descripción del episodio y en este enlace encontré una excelente cronología de la vida de Toño Bicicleta. El 19 de julio de 1943, como ya especificamos, nace Francisco Antonio García López. Toño se crió con su familia en el entorno de la agricultura del café en el barrio Indiera Alta, entre Maricao y Yauco. Como les mencioné, su padre fue Esteban García y su madre, Antonia López. Fue el segundo de 7 hermanos. Entre el periodo de 1955 a 1967, pude constatar que de acuerdo con lo que informó Toño a las autoridades del Departamento de Corrección, cuando él tenía 12 años de edad, sus padres se separaron y él abandonó la escuela. Informó que 2 años después, o sea, aproximadamente a los 14 años de edad, tuvo su primera relación sentimental en una casa ya separada de su familia. Y esta relación luego la formalizó a los 15 años de edad.
pero un tiempo no determinado después terminó esta unión. También Toño le indicó al Departamento de Corrección que entre 1964 y 1967 estuvo en prisión en 2 ocasiones. Esto me resultó curioso porque se especifica que él se lo contó a la gente de corrección, así es que también de esto podemos ver que se desprende que poco a poco, según pasaba el tiempo, es que estos departamentos y estas instituciones iban abarcando la cantidad de información que tenían. El 26 de agosto de 1968 en el periódico El Mundo se publicó la noticia de la muerte de Gloria Esther Soto. Toño Bicicleta fue acusado por el asesinato de Gloria, con quien sostenía una relación sentimental extramarital, pues Toño estaba casado con la madre de sus hijos. La denuncia alega que la atacó con un machete. Aunque inicialmente fue imputado de asesinato en primer grado, el cargo fue reducido a segundo grado, por lo que fue sentenciado a entre 10 y 15 años de prisión. La muerte de Gloria se dio luego de que ésta viajara a Estados Unidos y regresara casada. Toño se enteró, fue a la casa y la mató. Al mismo tiempo, Toño tenía otra relación extramarital con Aurea, a quien mencioné anteriormente cuando estábamos desenredando el hilo del mote del apodo de Toño Bicicleta. Toño Bicicleta entonces fue enviado a cumplir prisión en el campamento penal La Pica en Jayuya. Su expediente en el Departamento de Corrección indica que en 1968 fue castigado también después que le encontraran una cegueta en su celda. Después de cumplir 2 años de sentencia, o sea, en 1970, se fugó en circunstancias que nunca estuvieron claras, pues su expediente no precisa cómo pudo haberse escapado. Solo indica que fue reportado a eso de las 3:30 de la tarde. En mayo de 1970 se publica otra nota en el periódico El Mundo en la cual habla del prófugo, el cual estaba acusado de cercenar la cabeza de una mujer con un machete, o sea, a Gloria Esther. Y describen a Toño como de 64 pulgadas, piel blanca y quien tenía un tatuaje en el brazo izquierdo que tenía la palabra odio. Entre 1970 y 1974, Toño Bicicleta permaneció prófugo de la justicia. De hecho, durante el periodo que estuvo prófugo se le atribuyeron una serie de secuestros y violaciones de mujeres que causó gran temor en sectores de Puerto Rico, especialmente en la región montañosa. Esto llegó a causar ausentismo en áreas de trabajo y escuelas por temor a que Toño les hiciera algo a las mujeres del área. El 12 de agosto de 1974, cerca de las 5 de la tarde, Toño fue capturado por la policía en el sector Las Morenitas del barrio Guaraguao de Bayamón. Tras una persecución y una pelea a puños, los vecinos narraron que lograron detenerlo hasta que un agente de la policía lo arrestó. Luego de esto fue llevado al cuartel general, donde negó muchas de las alegaciones que se hacían en su contra. El 19 de marzo de 1975, Toño Bicicleta se declaró culpable por 28 cargos, entre los que figuraban denuncias por escalamiento, ataque para cometer asesinato, hurtos, ley de armas y violaciones de 8 mujeres. Fue sentenciado a 185 años de prisión. En el 1981, según el reportaje que hiciera el periódico El Nuevo Día sobre la figura de Toño Bicicleta, en una de sus ediciones del 5 de febrero de 2022, sale a la luz que para el 1981 el Departamento de Corrección le hizo unas evaluaciones psicológicas que encontró evidencia de psicopatología y también de tener un perfil con desorden de personalidad, entre otros hallazgos. El 19 de septiembre de 1981, Toño Bicicleta se escapó de la cárcel del campamento penal Sabana Hoyos en Arecibo. Junto a Toño se escapó su compañero de celda Wenceslao Guerra, de 41 años, quien cumplía prisión por apropiación ilegal agravada
agresión agravada e infracción a la ley de armas. Según el periódico El Mundo, ambos escaparon tras cortar una verja de púa y los alambres eslabonados de otra verja posterior, o sea, en la parte posterior del penal. A Wenceslao lo atraparon varios días después. Tras escapar, Toño se dirigió a la casa de su exnovia, Olga Dispiau Cabán, en el barrio Dominguito de Arecibo. Le dijo que había salido recientemente de la cárcel y le dijo que lo acompañara a visitar a su madre, doña Antonia, que recientemente había sufrido una caída. Entre el 28 y 29 de diciembre de 1987, Toño Bicicleta fue denunciado por el asesinato de su padrastro, Antonio Caraballo González, de 83 años de edad, con un machete, y otra denuncia indica que al día siguiente asesinó a su tío, Pablo López Vargas. Ambos casos se reportaron en Lares y en ambos casos se le atribuyó la venganza como el motivo de los asesinatos, debido a que Toño aseguraba que lo habían choteado con la policía. Recordemos que él llevaba todo este tiempo prófugo de la justicia. La noche del 31 de enero de 1988, Dayana Pérez Lebrón, de entonces tan solo 14 años, es secuestrada por Toño Bicicleta cuando compartía con su novio Luis Enrique Rodríguez, de 17 años, en Sabana Grande. Por la muerte de Luis Enrique sería acusado el padrastro de Luis Enrique, Iván Cruz Ortiz. Dayana Pérez Lebrón relata en su libro Víctima dos veces que Toño Bicicleta los asaltó tras hacerlos abandonar el auto a punto de pistola y los llevó al monte. En un momento dado en que Luis Enrique intentó deshacerse de Toño, este le disparó y mantuvo entonces secuestrada a Dayana durante 8 años. En 1990 también mantuvo secuestrada por 6 meses a otra joven. El 29 de noviembre de 1995, después de recibir confidencias sobre el paradero de Toño Bicicleta, un grupo de agentes de la policía y un exagente se internaron en la finca donde el prófugo recogía café, en el sector Arbona de Castañer, en Lares. A tempranas horas de la mañana, la versión del agente indica que Toño Bicicleta levantó el machete para atacarlo, por lo cual le disparó supuestamente hacia las piernas, pero le alcanzó el área de los genitales. Toño Bicicleta falleció instantes después, desangrado. Tenía 52 años de edad. A pesar de su historial criminal, miles asistieron a su funeral en Lares, llevando flores, gritando su nombre, en un acto que revela o fascinación o símbolo de un espacio donde se convirtió a Toño Bicicleta en reflejo de hastío social hacia las instituciones del gobierno, y se le convierte entonces en un héroe simbólico al verlo como capaz de burlar a la justicia. Junto a Toño estaba Dayana, a quien había secuestrado años antes. Vamos a hablar un poquito sobre algunas versiones encontradas en cuanto a la figura de Francisco Antonio García López, porque no solo tuvo versiones diferentes en la cultura popular del país. Era criminal para unos, prófugo para la justicia, héroe para los que se identificaban con la burla que supuestamente suponía al escaparse de la justicia. De igual forma, a nivel periodístico, Alexis Morales Cales, autor del Último Otoño de Toño, brindó otra cara de Toño Bicicleta, la de un forajido con la intención en un momento dado de rehacer su vida y cumplir con la justicia. Morales, periodista que investigó la figura de Toño Bicicleta, redactó el escrito en el cual detalló que hubo intentos en un momento dado para que Toño se entregara y cumpliera con la justicia, pero él deseaba aclarar que habían delitos que él no había cometido. Hubo conversaciones e incluso gestiones, pero todo quedó en nada luego de que Toño se enterara de que su tío y su padrastro estaban dando información sobre su paradero. Luego sucedió lo que ya hemos desenredado en este episodio: los asesinatos del tío,
y del padrastro, el secuestro de Diana, el asesinato de Luis Enrique. Incluso leí que compró a una mujer de nombre Ibeliz. Y según las palabras del periodista, y cito, ese 28 de diciembre de 1987, fecha de la muerte del tío de Toño, fue el fin del Toño dispuesto a respetar la justicia. El Toño que comenzó ahí es el que ha sido reseñado en múltiples reportajes. El del secuestro de Diana en Sabana Grande, el que compró a Ibeliz en San Sebastián y otros hechos que se le atribuyen, algunos ciertos, otros falsos. En el mismo reportaje que ahorita les hablé hace poco del Nuevo Día, entrevistaron a Diana Pérez Lebrón, quien narró el calvario de haber sido atada por varios días, violada, quemada y enterrada viva al haber intentado escapar. No obstante, luego de haber sido encontrado y asesinado Toño Bicicleta, justicia le sometió cargos a Diana Pérez. En vez de ser tratada como una víctima de secuestro, Diana fue acusada por posesión ilegal del arma de fuego, ya que le ocuparon una escopeta que Toño le dijo que sostuviera el día en que fue interceptado por la policía. Para evitar una sentencia de prisión, Diana Pérez Lebrón aceptó declararse culpable por un cargo de posesión ilegal de un arma de fuego, por lo que recibió una sentencia de 5 años de probatoria. Dicha probatoria, Diana la cumplió sin problemas con la justicia. En el caso de Olga Iris Despiau, la prensa de la época mencionó que la policía, valga la redundancia, de esa época, decía y se expresó de que ésta se había ido de común acuerdo con Toño Bicicleta cuando él se escapó de la cárcel y la fue a buscar para que se fuera con él a visitar a su mamá que se había caído. En la prensa leí que ella se había ido de brazos con él. Y años más tarde, luego de Toño Bicicleta morir, en una entrevista, ella relató cómo él la había amenazado que si no se iba con él, mataba a su papá, o sea, el papá de Olga Iris y a toda su familia. En noviembre de 2009, Olga Iris Despiau Cabán, de entonces 61 años, fue imputada de encubrir al notorio Toño Bicicletas 25 años atrás. Se declaró culpable por un cargo menos grave. La jueza Aixa Rosado Pietri sentenció a Despiau Cabán a 5 días, que cumplió cuando fue arrestada por el referido delito el 12 de julio de 1984. La pude ver en una entrevista que le hicieran, visiblemente afectada por todo el proceso. Y no es para menos. Ahora bien, no dejo de lado la necesidad de desenredar el hilo de que Olga Iris había entablado una relación mayormente epistolar, o sea, por cartas, porque en ese tiempo Toño estaba preso. Y es necesario auscultar el por qué existen féminas que le escriben a hombres presos, aunque también se da el caso de mujeres presas y hombres libres. Un ejemplo de esto es el caso de Gypsy Rose Blanchard, no sé si la conocen, acusada de planear el asesinato de su madre en acuerdo con su entonces novio. Luego de su arresto, Gypsy se comprometió y se casó con Ken Urker, a quien conoció por medio de un programa de pen pal, de amistad por carta. Bueno, pues aunque en el caso de mujeres presas y hombres libres se da también, la realidad es que mayormente se da en hombres acusados de delitos y mujeres libres. Aquí podemos aplicar el análisis de género en términos de que la mujer aún hoy día está programada para cuidar, para romantizar. Y aunque hoy día, valga la redundancia, las relaciones de género aparentan estar en transformación, estamos hablando del contexto de 1970-1980, donde las relaciones de género eran totalmente heteronormativas, o sea, hombre-mujer, niñas y mujeres, hogar, niños y hombres, espacios públicos, mujer, romance, hombre, placer.
En ese contexto se puede entender el que una mujer romantizara el ideal de un hombre preso al que se piensa que el amor le puede hacer cambiar. Esto no lo menciono para justificar, sino para explicar ciertos comportamientos desde el análisis del género. Regresando a Olga Iris, me pregunto, ¿realmente la justicia pensó que ella tenía la opción de negarse a irse con él? Con el historial delictivo, con el asesinato de Gloria Esther y las historias de sus crímenes. Pero vamos a continuar. Toño Bicicleta tuvo 3 hijos con su esposa Antonia Rivera, María Milagros, Carmen Dolores y Francisco Antonio. En una entrevista que vi de Francisco Antonio hijo, conversó de su infancia, de lo que significó ser hijo de Toño Bicicleta y dónde estaba cuando se enteró que su papá había muerto a manos de la policía. Toñito llegó a pedir disculpas a los afectados por las acciones de su padre, trabajó como guardia penal y conversó calmadamente sobre varios asuntos. Escuchándolo, pensé que en ocasiones como sociedad olvidamos que las familias de ambos lados sufren. Sufren las familias de las víctimas, obviamente. Y sufren los familiares de quien comete un crimen. Que esos 3 niños, cuando iban a la cárcel, iban a ver a su papá. Y su papá los recibía contento. Ahora bien, desde el punto de vista de las violencias de género, o sea, referente al comportamiento de Toño Bicicleta, desde joven, Toño cometió abuso físico, sexual, emocional y mental hacia mujeres. Llegó a mantener relaciones sentimentales con varias mujeres a la vez, pero exigía lealtad de ellas hacia él. La lealtad era tan importante para Toño Bicicleta que, según la prensa, tenía un tatuaje que decía "Odio al Chota". Desde el punto de vista criminal, le adjudicaron muchos crímenes que cometió, muchos crímenes que no cometió. Se convirtió en leyenda de un pueblo que temía de lo que era capaz, pero admiraba lo que su imagen representaba, la del individuo capaz de burlarse del sistema. Hubo quienes lo conocieron y se llevaron una buena impresión. Hubo quienes se cruzaron en su camino y lo lamentaron. Hubo quienes lo temieron y hubo quienes lo lloraron. Pero sobre todas las cosas, hubo quienes lo llamaron papá. Y esto nos recuerda que intentamos crear un mundo binario, bueno, malo, alto, bajo, día, noche, negro, blanco, como si todo pudiera reducirse a que se es una cosa o la otra. Y la vida no funciona así. El gris existe. Para pensar, no hay dudas de que Francisco Antonio García López cometió bastantes crímenes, lo suficientes como para haber estado preso de por vida. Me pregunto si realmente la policía no lo podía encontrar. No sé, para pensar. De Toño Bicicleta se hicieron películas, una de ellas en el 1975, cuando en la isla comenzó con fuerza el cine privado, luego de varios años de la presencia de la DIVETCO. La DIVETCO era la División para la Educación de la Comunidad, que fue una agencia puertorriqueña establecida en 1949 para educar a la población rural a través del arte y los medios, para integrarla al proyecto de modernización del Estado Libre Asociado. La DIVETCO produjo documentales, carteles y otros materiales culturales para promover la educación, la salud, la autodependencia y un sentido de identidad nacional. La DIVETCO, de hecho, dejó un impacto duradero en la sociedad y la cultura puertorriqueña. La película de 75 de corte comercial no representó un éxito económico, pero nos sirve para darle un vistazo a la mirada de Puerto Rico. A la mirada de Puerto Rico a la figura de Toño en la década del 70. Otras películas fueron La noche que apareció Toño Bicicleta, esta fue en el 1997, y el documental El forajido. Estos son solo algunos ejemplos de cuánto llegó a calar
en la cultura popular la figura de Toño Bicicleta. Se hicieron canciones, se escribieron libros, hay refranes. Todo esto son igualmente ejemplos de cuánto él caló en la cultura de la isla. En varias ocasiones me escucharon preguntar, ¿les resulta familiar? Y es que el caso de Toño Bicicleta no solo recoge las acciones criminales de un hombre, recoge también las injusticias sociales de un sistema que aún hoy tiende a revictimizar a las víctimas. El caso de Toño Bicicleta recoge a un pueblo cansado por varias generaciones que no confía en el Estado y que piensa que esto de que las cosas están malas es de ahora, del presente. Recoge la imagen de un pueblo que convirtió la imagen de Toño Bicicleta en una imagen amiga, simplemente porque era enemigo de las instituciones del gobierno. Un pueblo molesto por los apagones, por la corrupción, un pueblo que hacía huelga, que expresaba una realidad que lo oprimía. Por ejemplo, los apagones no son de ahora, el cansancio no es de ahora, las relaciones de género no son de ahora. Toño Bicicleta es espejo social porque por medio de su imagen podemos auscultar el contexto social, las relaciones de poder, las relaciones de género y las instituciones de gobierno de aquella época. Les voy a decir unas palabras de Diana. Lo que yo viví fue una horrible pesadilla, un verdadero calvario. Yo tenía tan solo 13 años de edad cuando Toño Bicicleta me secuestró por espacio de 8 años, los primeros de ellos encadenada. Me atrapó y me mantuvo en cautiverio. Estas fueron las palabras de Diana Pérez Lebrón, según declaraciones citadas en un comunicado de prensa como parte del llamado Plan Integral Mujer, no estás sola. Rompe el silencio. Esto lo traigo no solo porque las palabras de Diana, en las que afirma su calvario, no solamente por esas palabras, sino por el título de la noticia. Reaparece la expareja de Toño Bicicleta. Diana no fue pareja de Toño. Diana estuvo secuestrada por 8 años. Los primeros encadenada, amarrada, golpeada. Esta mujer fue víctima y testigo de las atrocidades de las que era capaz Toño Bicicleta. Y todavía se le juzgó por no escapar y estar con él entre comillas. Este es otro claro ejemplo de cómo como sociedad tendemos a responsabilizar a la víctima. Y me pregunto, ¿por qué personajes como Toño Bicicleta se convierten en figuras casi míticas? ¿Qué nos dice esto sobre la relación entre el pueblo, la justicia y el poder? Para pensar. ¿Qué ustedes piensan? ¿Y tú, criminauta, qué crees? Como todas las semanas, les doy las gracias por ver los episodios, porque le dan like, porque comentan y porque me solicitan casos. Gracias. Como les dije al principio, este es el episodio número 40. Estoy tan agradecida, bien agradecida con cada uno de ustedes, con esta comunidad de criminautas que estamos formando. De verdad que no tengo palabras para expresarles mi gratitud. Vamos a seguir creciendo juntos, vamos a seguir desenredando casos juntos. Recuerden que estamos en Instagram bajo El Hilo del Crimen y que pueden escribirnos a elhilodelcrimen@gmail.com o info@gw5.com y que pueden ver, como siempre les digo, los episodios por el canal de GW5 y escuchar los casos por las plataformas de audio. Gracias por escuchar y desenredar conmigo El Hilo del Crimen. Hasta el próximo episodio, criminautas.